Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, presentamos Sin Protocolos. Saludos cordiales. Este servidor, Alex Zúñiga y don Jorge Enrique. Estamos hoy en Monte Carlo, Pérez Celedón, Finca El Ángel, y queremos presentarles un segundo episodio que tiene que ver con las aguas, que tiene que ver con temas de sostenibilidad y otros cuantos más. Don Jorge Enrique, buenos días, gracias por tenernos aquí en este espectacular lugar. Muy buenos días, don Alexander, y pues me halaga mucho saber que el tema le interesó a la gente. Yo creo en particular que todo propietario de tierra que tenga agua o que tenga la necesidad de esta debe interesarse por estos temas. Son de extrema importancia, y recuerden que en la visita anterior dije y repito, nadie, absolutamente nadie cuida un recurso mejor, y cuando digo mejor, tiene mucho que ver con la formación de ese propietario, mejor que su propietario, Correcto. en todo sentido. Correcto. Y los recursos hídricos no son la excepción. Entonces, por ese lado, sí quiero seguir defendiendo de que lo que necesitamos es educarnos más, enseñar más a aquellos que no lo saben, de cómo proteger la potabilidad, la calidad y la proporcionalidad, porque este es un país muy particular. Cuando vemos la cantidad de agua que cayó en Costa Rica de octubre a la fecha, y vea que estamos prácticamente terminando enero, y ustedes vieron ahora que entraron a El Ángel de Monte Carlo, que todo está verde. Claro. Y si usted va a la zona norte, Upala, Sarapiquí, donde hace unas semanas tenían el agua a 1,5 metros de altura, entonces que nos vengan a asustar a nosotros y diciéndonos que estamos entrando en una época de desertificación y que no, eso no es así. Solo ese hecho es para resaltar. Hay personas, hay medios que están tratando de infundir ese pensamiento. Yo considero que es algo que debemos prestarle muchísima atención. Don Jorge, continuando un poquito con el episodio anterior, hubo varios comentarios. Se hablaba un poco de la Constitución. Se preguntaba, se decía que mira, que cómo es posible que se le pueda. Así se utilizó, literalmente, pasar por encima de la Constitución. Entonces tal vez podemos tocar un poquito ese tema. Sí, eh, para que todo lo entendamos en buen costarricense, cuando se habla de pensiones, había un sistema, y era el sistema que había protegido nuestra Constitución, un sistema único de pensiones que venía amarrado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa? De un momento a otro, dependiendo de quién, porque en todo lado hay castas de personas con más poder, se brincaron la Constitución y ahora tenemos, como les dicen por ahí, algunos costarricenses más costarricenses Más que otros, costarricenses, exactamente. porque tienen derechos y pensiones que la gran mayoría de nuestro pueblo jamás ni soñó con tenerlas, y también que teníamos muy claro de que era un sistema
donde el que tenía más tenía que darle, apoyar a los que tenían menos, porque si no se colapsaba, como ya se nos está diciendo que en unos años se va a colapsar el sistema, Sí, y que muchos de nuestros hijos y nietos van a tener la cuesta arriba. Pues lo mismo ha pasado con los recursos naturales. Les decía que fue en la Ley de Aguas de 1942 donde primero se habló de radios de protección y de otras cosas. Pero lo interesante, en la Ley del 42, antes de que le hicieran muchas de las enmiendas que le han hecho, si se les puede decir enmiendas, yo más bien diría alteraciones, porque enmienda es cuando usted va a enmendar un error, cuando usted va a corregir algo, pero no cuando en nombre de intereses usted altera una ley, le cambia palabras y poquito a poco la va corriendo de lo que aquí se dice la voluntad del legislador original. o sea, se va desviando en favor de un grupo, en Exactamente. favor de ciertos intereses. Exactamente. Y eso se ha pasado con legislación existente, porque la Ley de Aguas de 1942 sigue siendo para mí una ley muy bien redactada, que había que corregirle cosas, claro que hay que corregirlas, las mencionamos en el programa anterior. La misma Constitución es una Constitución que tiene más de bueno que de errores, y que lo que se puede corregir es fundamentado en lo que yo he venido diciendo, en que hay conocimiento técnico, científico, que tenemos cómo decir, cómo indicar esto no puede ser, esto no tiene lógica. Que me digan a mí que un radio de acción de 100 metros o de 200 metros porque no sé mejor. No, por favor, que hace 150 años no podían hacer una cirugía del corazón o de pulmón, y en muchas cosas estábamos con desconocimiento total sobre esa materia, pero no es lo que es la situación de hoy día. Hoy tenemos geólogos, tenemos hidrogeólogos, tenemos personas con conocimientos muy profundos, y también hemos visto errores muy graves en otras partes, en otras latitudes, como el fracking. Y yo no digo que el fracking sea todo malo. No, el problema con el fracking es cuando se ha manejado prácticamente con la misma receta para todos. Y entonces hemos contaminado mucha agua freática en Estados Unidos y en otras latitudes, queriendo sacar petróleo, inyectándole agua, cosa que no se da en Costa Rica. ¿Cómo sucede ese proceso? Es un proceso, el petróleo es más liviano que el agua, Ajá. le inyectan agua a los pozos petroleros, entonces el petróleo sube, Sube. pero lamentablemente también, dependiendo de cómo son esos pozos, cómo están conformados, mucho de ese petróleo termina dirigiéndose por canales rocosos, por tuberías rocosas, a reservorios de agua, Y los también en el contamina. subsuelo, y contaminan esa agua. Y por eso entonces en muchos lugares ya ahora usted lo que toma es un agua con un sabor diferente. Un agua saborizada, se le podría decir, a petróleo. ¿Cómo en una dirección hacia educar e informar, por supuesto, cómo podemos hablar, por ejemplo, del tema de la madera, para decir, no, mira, hay personas, hay instituciones y hay empleados de esas instituciones que dicen, mire, ese árbol de ahí no me lo toque, por favor. Si fuera por ellos, ni un solo árbol de Costa Rica se toca, y que los seres humanos, bueno, tal vez esté exagerando un poco, pero que se mueran de hambre, a ver qué hacen. Es renovable la madera, se puede utilizar, no se puede utilizar, qué hay de cierto y qué hay de tal vez no tan cierto en ese tema. Don Alexander, gracias por la pregunta, y gracias por empezar con el término educar.
esa palabra para mí es primordial y debería de ser la base fundamental de cualquier proceso. Educación. La gente comprenda de qué se trata, que se informe. Exactamente. En cualquier tema. En cualquier tema. Por eso para mí, un país que invierte en la educación de sus habitantes en todo momento, desde que entra el niño a la guardería, a la escuela, al colegio y en las personas adultos mayores, en todo momento, y ya cuando es educación particular, por ejemplo, la parte forestal, la parte hídrica, la parte legal, ahí uno ve las diferencias, pero es fundamental que podamos poner la educación de primero, porque un país, una población educada, tomará siempre las mejores decisiones. El criterio, porque educar también es enseñar a pensar. Por supuesto, por supuesto. Y por eso es básico que la gente se eduque. Y yo siempre he dicho, cuidado, el costarricense es manso, pero de tonto no tiene nada. Y también mucho de eso se debe a la gran inversión que ha hecho nuestro país desde los años 30, tal vez antes, en educación, en escuelas públicas, en colegios públicos, que eran de excelente calidad. Y ojalá recuperemos, y yo siento que lo estamos haciendo en muchos campos, el país está dando un vuelco hacia recuperar la educación pública y debemos defender eso. Con educación siempre se tomarán decisiones más acertadas. Claro. Y permiten también el comparar. Que venga alguien y me cuestione a mí, pero que venga con argumentos sólidos. Exactamente. No solamente porque suena bonito eso, porque me hicieron creer que esto era, como dice uno, el extremismo ambiental, el extremismo ecológico. No, dejemos eso de lado. Hablemos con argumentos. La parte forestal. Empecemos por un tema muy, muy de actualidad. En Los Ángeles, California, se acaban de incinerar, de quemar al puro suelo 16,000 hectáreas, señores, 16,000 hectáreas de ciudad, de ciudades bien arborizadas, porque en eso ellos han hecho las cosas mucho mejor que nosotros. Nosotros no tenemos ciudades arborizadas. Siempre mandamos a sembrar árboles en las fincas, pero las ciudades de nosotros aquí en Costa Rica no hay una sola ciudad que sea un modelo de arborización, de arbustización, de tener una ciudad amigable y con temperaturas acordes, porque aquí no, ninguna municipalidad ni el país se ha preocupado por arborizar sus ciudades. ¿Qué pasó con estas 16,000 hectáreas incineradas? Lo que no le han dicho a Juan Pueblo, como digo yo, es que las cenizas y el humo que salió de esas 16,000 hectáreas de ciudad incinerado está cargado de dioxinas. ¿Por qué? Porque esas casas eran prácticamente construidas en buena medida con productos derivados del petróleo. Plásticos de todo tipo, polímeros de todo tipo, y que esas dioxinas en el ambiente están cayendo hoy sobre tomatales, sobre viñedos, sobre pastos. Y acordémonos de que California en el invierno, en la época fría de los Estados Unidos del norte, del hemisferio norte, es prácticamente el que le produce hortaliza fresca.
Bueno, en estos momentos muchos de esos productos están siendo altamente contaminados con dioxinas, con los problemas que eso le va a conllevar a la salud pública de ese país. ¿Qué está pasando con esos productos? ¿Se consumen? ¿Se...? En estos momentos se están consumiendo y nadie está diciendo nada. Y después van a aparecer casos con cáncer y toda Sí, clase de cosas. sí. Entonces, volvamos. ¿Qué pasa? Que si esas 16.000 hectáreas se hubieran quemado en los años 50, que era la principal sustancia que se iba a liberar al medio, dióxido de carbono, Porque eran de madera. porque eran de madera, porque no tenían polímeros. Se quemaba la madera, eso era todo. Eso era todo. Y lo que genera es dióxido de carbono. Esta humilde casa, madera, madera. La parte que se construyó nueva es toda de cedro, producido en la finca, aserrada con aserradero portátil, porque aquí en Costa Rica empezamos el primer recurso que usted podía sembrar, cultivar, pero no sacar a mercado, como que si no fuera suyo, es la madera. Encontraron muy fácil que había que pagarle a un ingeniero forestal para que le viniera a hacer una guía para poderlo sacar a los aserraderos. ¿Qué pasó? Ya no hay aserraderos. En la meseta Cierto. central ya no hay aserraderos. Cierto. El recurso madera ya no se usa. Ahora todo el mundo le dice a usted, no, tráigame tablilla plástica. Ah, bueno, y cuando usted tenga temperaturas bravas de 30 grados, 35 grados centígrados, que es lo usual aquí en verano, y tenga un cielo raso de tablilla plástica, me dice cuánto aislamiento le está generando esa tablilla plástica versus si hubiese sido de madera. Y eso es un riesgo que no se está tomando en cuenta. Por supuesto. Ya tenemos una estadística, que es una estadística muy clara, que son esos lamentables incendios. Eso es un hecho. Es diferente a decir, mira, es que, como decía usted antes, tal persona habla muy bonito, o dice esto, lo otro, y le creo. No, hay que notar lo que nos dicen los hechos y las estadísticas. Y ya tenemos una que es lamentable. Vea, ahora todo es fibrocemento, láminas de policarbonato, láminas de fibrocemento en diferentes grosores. Claro. Absolutamente todo eso es derivado del petróleo. Y para poderlo producir se necesita combustionar mucha energía. Es cierto, ¿Ah? el costo de producción es sumamente algo más Entonces, alto, más el transporte, y etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Vean la doble moral. Un país con 2 escuelas forestales. Primero la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica. ¿Y para qué producimos ingenieros forestales si aquí no se usa la madera? ¿Para qué engañamos a esos pobres muchachos que quieren entrar? Para que entonces sean guardabosques. Perdón, entonces no sean ingeniero forestal. Porque el interés no es producir, el interés es proteger. Entonces no le metamos todas esas clases de matemática y de silvicultura y todo esto a un muchacho que no va a tener la oportunidad de producir. Porque aquí ya prácticamente el hecho de que usted vea un camión cargado de tucas, ya todo el mundo va diciendo, ahí va ese salvaje. Y la gente se alarma y habla y no tiene idea de estadísticas, no tiene idea en muchos casos de lógica. Y que es un recurso renovable. Absolutamente. Que es un recurso que es para ser aprovechado para que vuelva a crecer. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros fuimos minando. O sea, ya la gente hasta le daba vergüenza que le conocieran su casa nueva y haber dicho que tenía suficiente presupuesto para haberle hecho un cielo raso en madera o artesonado, como se le llama. No, eso no, Dios libre, mejor no. Pero sí nos da vergüenza que se vea todo eso en tablilla plástica. Y Ni nos ponemos a pensar en las consecuencias de una conflagración como la de Los Ángeles. A veces la gente habla con miedo acerca de madera, con miedo, como diciendo, uy, hice algo malo, hice algo indebido, utilicé madera. Se ha creado como una cultura de, me irán a denunciar, estoy cometiendo un delito, Las personas que salen graduadas de ciertas universidades, muchas personas entenderán eso y es una opinión personal,
parece como que salen envenenadas más que otra cosa. Es porque en este país hemos dirigido el ecologismo, el ambientalismo extremo hacia las áreas protegidas, hacia la parte verde. Entonces todo el mundo le habla a usted del famoso striptease de cómo estaba Costa Rica en los 70 y cómo está ahora. Bueno, una razón de más de que llevo la razón en este argumento. Lo único que necesita la naturaleza es que la dejen en paz. Pero si usted quiere ser un altruista y quiere ayudarle, con conocimiento, vuelvo a la educación y conciencia, podemos acelerar todo proceso de recuperación, de restablecimiento, tanto de suelos como de cobertura boscosa, de árboles, en todo sentido. Todo se puede hacer. Igual también podemos, como se puede hacer y como se ha hecho aquí, diseñar modelos de aprovechamiento de zonas boscosas. ¿Por qué? Porque el recurso boscoso y el recurso arbóreo también crece, primero nace, crece, se desarrolla y envejece. O sea, absolutamente todo llega a un proceso de envejecimiento. ¿Quiero aprovechar ese recurso o quiero perderlo? Por supuesto que hay árboles que pueden estar en pie 200, 300 años, son los menos. La gran mayoría llega a su madurez 60, 50, 60, 70 años. Árboles de cedro, por ejemplo, Sí, tal vez pino, exacto. tal vez ciprés. Los pinos mucho menos. El ciprés perfectamente le va a llegar a 100 años, pero ya después de 50 años, usted lo que está es perdiendo el nuevo ciclo. Lo correcto era haberlo aprovechado a los 50 años. Qué interesante que usted toca el ciprés, porque la gente cree que el ciprés se trajo y que dicen que es una especie no nativa, no es autóctona, entonces hay que sacarlo. Aquí. Entonces yo a esos simplemente les recuerdo que el ciprés se trajo aquí y que gracias a que habían personas de otras latitudes, ya costarricenses, como don Boto Steinfort, que sabía las virtudes de este árbol en Europa y empezó a hacer rompevientos para una zona altamente ventosa, como era la zona alta de Cartago y de Heredia, particularmente en Heredia, porque ahí estaban las fincas de don Boto, y los vecinos dándose cuenta de que el ciprés cortaba los vientos, sobre todo ahora en esta época de verano, los nortes que llamamos. Sí. Entonces podían producir pasto, podían producir leche, podían producir ornamentales gracias a esas cortinas. Entonces nunca se sembró con el fin de producir madera, a pesar de que es a mucha dicha de que es una especie forestal y que da una madera preciosa. Lindísima, sí. Sobre todo en esa altitud. Porque las coníferas no son nativas de Costa Rica, no hay coníferas autóctonas. Las coníferas son los pinos, los Sí. cipreses y algunas otras. Exacto, en esta todos los que crecen como un cono. Okay. Y las coníferas prácticamente llegan hasta el norte de Nicaragua y brincan al sur de Panamá. Hay un trecho prácticamente de todo Nicaragua, Costa Rica, Panamá, donde no hay coníferas. Entonces, eso no quiere decir que no crezcan. El ciprés aquí se desarrolla como una especie nativa, Claro. igual que el café, que muchas veces la gente critica las especies no autóctonas y se les olvida que este país le debe absolutamente todo su desarrollo a la caficultura. Absolutamente. Que somos lo que somos gracias a que hubo un momento donde alguien dijo, mire, siembren café. Y encontramos a Inglaterra y Alemania interesados en el producto y así se desarrolló Costa Rica. Por eso el que no conoce su historia va a cometer muchos errores, porque la historia hay que respetarla. Claro, claro. Don Jorge, por aquí tenemos unos conceptos que me encantaría que usted nos desarrolle. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Primer concepto dice producción sostenida.
Esto se escribió hace prácticamente 35 años. Yo en ese entonces, después de haber hecho un estudio muy profundo de terminología, y después empiezan a salir términos nuevos, porque la verdad es que todo estaba cubierto. Pero de vez en cuando hay que inventarse un término nuevo para que la gente se confunda. No es para que entienda, es para que se confunda. O favorezca algunos intereses también. Entonces sale el famoso término desarrollo sostenible. Eso se hizo famoso por allá en los 90. Exactamente, Sí. exactamente. Yo recuerdo un presidente que lo usaba mucho. Entonces, producción sostenida es esa producción que un recurso renovable, acuérdense que mencionamos hay recursos renovables y no renovables. Correcto. Entre los no renovables el petróleo. Renovable. Antes decía la gente que el agua no era un recurso renovable. Bueno, yo cuestiono eso. El agua es un recurso que si usted maneja bien el ambiente, si usted maneja todo, no va a tener problemas de tener agua potable. Okay. Agua potable. Que usted y el ser humano y cualquiera tiene todo el potencial también para bajarle la calidad al agua, para degradarla, también lo tenemos. Por eso hablamos del fracking empezando el programa. Claro. Entonces, un recurso renovable puede producir en forma continua bajo una determinada intensidad de manejo. Implica alcanzar el balance lo antes posible entre incremento, que es crecimiento, y aprovechamiento, que es cosecha. Acuérdese que le mencioné que, por ejemplo, aquí estamos en una finca de ganado, yo soy criador. Entonces, cuando yo hablo de producción sostenida ¿cuál es la producción de cría de animales que yo puedo mantener en esta pequeña finca de más o menos 40 hectáreas de repastos sin destruir la finca? Correcto. O sea, donde crezca el pasto, donde crezca la caña, donde crezca el botón de oro, con el manejo que yo le doy, ¿cuál es el máximo número de vacas reproductivas que yo puedo tener aquí para no colapsar el sistema? Porque tengo muchos animales, exactamente, es llegar a ese balance. Una vez que yo tengo ese balance con las condiciones que puedo manejar, entonces eso es producción sostenida para la finca El Ángel de Montecarlo en ganadería de cría con ganado cebú. Ok, hay todo un juego de factores que las personas deben saber y para eso hay que educarse, instruirse. Entonces, para una producción sostenida, lo que se quiere producir, el lugar donde está, ¿verdad? Hay que saber de los suelos, hay que saber de temperaturas, Y cada finca es un mundo diferente. Absolutamente, y la forma en que trabaja ese productor. Si usted no tiene un búfalo como el Negro José, si usted no tiene máquinas de cortar caña y botón de oro y no tiene un galerón como hay aquí, entonces es otro modelo. Entonces Correcto. usted dice, bueno, yo no puedo tener tantas vacas, puedo tener la cuarta parte, la tercera parte de esas vacas. Cambia, usted lo tiene clarísimo. O sea, no se puede, yo no puedo llegar aquí No es una y receta. ver la forma en que usted trabaja y copiarla en No otro es una lugar, con receta. otro tipo de ganado, sino que debo sentarme y pensar, planear y buscar información. Equivocarse muchas veces, como me Equivocarse ha pasado a mí. para crecer. Sí. Equivocarme muchas veces y lo reconozco para aprender de mis errores y para seguir creyendo que uno puede mejorar y escuchando a personas que saben más del campo, trayendo personas y decir, mira, ¿qué me recomendás? Tengo un primo que me ha ayudado muchísimo. Para, don Jorge, aprovechando su conocimiento, amplio conocimiento en el tema, para las personas, por ejemplo, que quieren criar ganado, existe literatura, existen instituciones, ¿dónde podrían aprender lo básico de criar ganado? Acuérdese que al principio le decía que hay un problema, y es un problema y le ruego a la audiencia que me disculpen. Hay un problema muy serio en Costa Rica. Vamos a la escuela,
nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero no practicamos ni la lectura y mucho menos la escritura. Todo, absolutamente todo está escrito. Y en ganadería tropical es increíble lo que hay. A mí me asustó empezando esta administración. Un día conocí al viceministro de Agricultura y Ganadería y este señor decía que teníamos que cambiar de animales, que había que producir Angus y Brangus, razas europeas. Y yo me quedé viéndolo y le dije, señor viceministro, perdón, ¿qué sabe usted del trópico? Después me enteré que el señor era producto de una escuela de ganadería de Costa Rica. Entonces, bueno, ¿qué le pasa al señor viceministro entonces? Porque no es por casualidad que en el trópico trabajamos con razas cebuinas. Son las que se adaptan a nuestras condiciones. Podemos decir que en cuanto a esas razas ya no hay secreto, ¿se puede decir eso? Totalmente. Son muchos años. En Brasil, en India, en las partes tropicales de China, que las tiene, porque son continentes, continentes. En Texas, donde se desarrolló el Brahman, que es una raza artificial. O sea, en eso hay tanta literatura que lo que se necesita es sacudirse, quitarse la pereza y empezar a leer. Yo recuerdo que existe un manual, si no me equivoco, me disculpan si me equivoco, era del MAC, que existe un manual hasta de cómo hacer cercas, de qué es un pie, ¿cómo se llama esto? Un pie de apoyo. Un pie de amigo. Un pie de amigo, sí. Un pie de amigo que es un apoyo. Existe todo eso, la forma más eficiente, incluso las variedades de pasto en aquellos tiempos, debe haber cambiado un poco, porque eso a veces... Porque gracias a Dios, los genetistas y los productores de alimento se pasan mejorando todo lo que ellos... Claro. Porque hay que creer en la mejora continua. Lo que fue bueno hace 20 años ya está mejorado. Sí, ya está mejorado las condiciones. Entonces, y eso es en prácticamente todos los campos. Por eso vuelvo a decir educación, educación, educación. Cualquiera que sea su campo de interés. ¿Ah? Y cuando usted le toca meterse, y disculpen que haga la analogía, como un político que le toca meterse en todos los campos, porque realmente eso es la política. Hay que hacer legislación, hay que hacer políticas, valga la redundancia, en todos los diferentes campos, porque todo tiene que ver con todo. Y necesitamos dirigir y organizar un pueblo, una ciudad, un país, un mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le toca redactar una política sobre una materia que no es su campo de conocimiento, porque prácticamente yo no espero que un político sepa de todo, no debe ser, pero caramba, hoy día hay enorme conocimiento sobre prácticamente todo. Entonces lo que le toca a ese político es asesorarse, educarse sobre ese campo. Muy bien, ¿Para sí. qué? Para que tengamos legislación y políticas educadas. Correcto. Que a él cuando lo lleguen a señalar que, no señores, yo justifico lo que hice en esto y esto. Así que a buscar esa literatura. Segundo concepto, conservación. Vea qué interesante. Protección, mejoramiento y el uso de los recursos naturales de acuerdo a principios que garanticen su más alto beneficio económico y social para el hombre y su medio ahora y en el futuro. Dígame si eso no suena al famoso término desarrollo sostenible. Pero ese término tiene toda la vida de existir. Ah, no, pero había que inventar un espejo o un espejismo. Pero señores, eso es desarrollo sostenible. Solo que está tan bien alineado que dice el alto beneficio económico y social. ¿Por qué económico y social y no social y económico? Porque se necesita cacao para hacer chocolate.
Claro. Me van a decir, es que Jorge Hernández está poniendo lo económico sobre lo social. Es que, perdón, audiencia, es que solo cuando un país tiene recursos puede invertir en su sociedad. Por supuesto. Costa Rica ha invertido en seguridad social, en educación social, porque ha tenido recursos. Y esos recursos empezaron con el café. Entonces, darle vuelta a la tortilla y decir que me interesa mucho la parte social, pero que lo económico no vale, No tiene sentido. es poner la carreta delante de los bueyes. De ninguna forma, sí. ¿Ah? Correcto. Y la parte ecológica y la parte ambiental, por supuesto que eso viene con la educación. Viene por añadidura. Es que a veces queremos ponerle demasiados nombres a las cosas sencillas. Y lo hace todo más complicado, si realmente no lo es. Exactamente. No lo es. Exactamente. Entonces dígame, si usted no entiende lo que era conservación desde hace 100 años, ¿y cuál es la gran diferencia con el famoso término donde el único error que cometieron fue que ecológico, social y económico le dieron vuelta absolutamente a todo? Porque el orden correcto es económico, social y todo lo demás. Por las razones que acaba de exponer. Muy bien, muy bien. Tercer término, desarrollo sostenible. Estaban a la par. Estaban a la par. Satisfacer las necesidades humanas básicas, salud, educación, vivienda. Y vea que eso lo escribí hace 35 años, prácticamente 30 años. Aquí yo rectificaría, yo pongo educación de primero, porque la educación es la base de la salud, de la vivienda y de la alimentación. Sigo creyendo en esa forma. Aquí estaba salud, educación, vivienda y alimentación, sin limitar las opciones de las generaciones futuras. O sea, es exactamente lo mismo de arriba. Y en el informe Brundtland de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, decía social, económico, ecológico. En el 95 estaba, yo lo pondría económico, social y ecológico. Pero ahora todo el mundo habla de ecológico primero. O sea, no queremos entender que somos una especie a cargo del planeta. Claro, somos los que administramos. Debemos hacerlo La responsablemente. raza humana es la que está a cargo. Entonces, por eso yo sigo hablando de educación, 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 y sigo hablando de que se necesita que tengamos la capacidad de desarrollarnos económicamente para poder tener todas nuestras necesidades sociales y todas nuestras necesidades ambientales debidamente cubiertas. Correcto. Yo quiero resaltar esto en el tercer concepto, satisfacer las necesidades humanas básicas. A mí me encanta la manera en que está redactado, me encanta esa frase. Sí. Y eso es el informe Brundtland, que era la señora ministra de, no recuerdo si era de Suecia o de Noruega, es el apellido de la señora Brundtland. Muy bien. Cuarto concepto. Preservación. Preservación. Que es prácticamente lo que le han metido a los costarricenses. Es mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura o situación que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su existencia. Es uno de los objetivos de la creación de reservas biológicas, parques históricos y nacionales. Eso es no hacer nada, no tocar. Eso es como cuando yo digo, me da miedo trabajar porque voy a alterar el medio. Por el amor de Dios, si yo anduviera con miedo no tendría esta finca produciendo. Porque, qué bonito ser preservacionista. Sí, esos preservacionistas son los políticos que andan en un jet de país a país, de conferencia en conferencia, enalteciéndose de lo mucho que se protege en Costa Rica, y una sociedad con carencias enormes porque nos da miedo aprovechar los recursos que tenemos. Y nosotros siempre queremos enfatizar el hecho de administrarlos, utilizarlos responsablemente. Esos políticos, por ejemplo, que usted menciona, andan en esos jets y recordemos que ese es uno de los medios que más contamina. Y aclaremos algo. Hay políticos de políticos.
hay políticos por los que me quito el sombrero. Claro, como en todo, sí, por Gente supuesto. íntegra, gente que verdaderamente trata de generar políticas intensivas que verdaderamente llevan la palabra bienestar de principio a fin. Sí, es irónico en este caso la otra cara de la moneda, que es estas cumbres ecologistas donde cada uno llega en su jet privado, ¿verdad? Sabemos lo que contamina un avión. No, no, y ir a pavonearse con el extremismo verde que hay en Costa Rica, por ejemplo, Sí, ahí a con lucirse las con las necesidades que cámaras. nosotros tenemos. ¿Cómo es posible? Ustedes saben que yo soy herediano, o sea, yo crecí en la meseta central, pero siempre he estado, eh, digamos que vinculado al sur, a la zona sur, y le doy gracias a Dios por las oportunidades que me ha dado en la zona sur. Eh, pero ¿cómo es posible que el gran área metropolitana tenga carencias de agua en la época de lluvia? Que Desamparados, que Heredia Centro, que Claro, Alajuela, que claro. muchas de estas provincias se queden sin agua, cuando sabemos que con solo cruzar el Surquí y hacer un túnel, el ICE hace rato pudo haber inyectado todo el agua que le da la gana para poder hacer que el gran área metropolitana se desarrolle 3 o 4 veces a su capacidad actual sin una necesidad del recurso hídrico. Porque este país en su vertiente atlántica, la problemática que tiene es cómo manejar los excesos de agua. Por eso les hablaba también en el programa anterior que existe eh, la necesidad de drenaje. Ahorita se me fue, nosotros tenemos una institución, ahorita le digo cómo se llama, perdone, eh, eh, el drenaje y el avenamiento, Ok. que es cómo canalizar las aguas. Avenamiento quiere decir eso. Exactamente, por ejemplo, si no fuera por avenamiento no habría banano en Costa Rica, que es cómo drenar esos suelos de altísima calidad, pero que estarían inundados, para que las raíces del banano puedan desarrollarse. Entonces, todos los cultivos en esta finca, en el Ángel de Montecarlo, para poder producir pasto, yo tengo que hacer drenajes. Justamente ahí atrás va un drenaje. Y así en toda la finca. ¿Por qué? Porque esta finca yo la he visto recibir hasta más de 7 metros de precipitación al año. Y usted me dirá, eso es una locura. Bueno, las personas que entienden de este tema dirán, Jorge Hernández está mintiendo, 7 metros. Bueno, a 500 metros de esta casa, en esa dirección, hay una de las 4 estaciones meteorológicas que tiene toda la región sur en Costa Rica. Y aquí detrás del rótulo suyo hay un pluviómetro. Ajá, O sea, ok. todo Sí, por supuesto. tengo cómo justificar lo que estoy diciendo. Claro. O sea, el problema mío es excesos de agua. Este es un microclima muy particular, pero esto pasa en toda la región atlántica. Entonces no hay justificación para que Guanacaste, para que las costas, para que el gran área metropolitana tengan carencia de recurso hídrico, porque lo que nos está faltando es eh, mayor estructuración, mayor ingeniería civil para poder asegurarnos de que en la época seca, que nosotros tenemos una época lluviosa y una época seca en prácticamente buena parte del país, con la excepción de la vertiente atlántica, eh, eh, nosotros podamos tener cubiertas nuestras necesidades de recurso hídrico. Don Jorge, hemos hablado de temas importantísimos, hemos hablado de madera, producción de madera, ganado, hemos hablado de las aguas, de la importancia de educarse, de la importancia de buscar esos recursos o personas que conozcan del tema en diferentes áreas y hemos desarrollado estos 4 conceptos que me parecen fundamentales y los invito a que repasen el programa para que puedan escuchar nuevamente y queden en la retina. Regálenos una conclusión de todos estos temas. Para mí es esto, eh,
producción sostenida. Aquella producción que un recurso renovable puede producir en forma continua bajo una determinada intensidad de manejo. Implica alcanzar el balance. Entonces, ¿qué es? Voy a hacer un término muy nuestro también. No seamos más papistas que el Papa. Creamos en nuestra gente. Pensemos en cómo verdaderamente llevar una educación de primer mundo a todos los puntos cardinales de Costa Rica, a todos nuestros pueblos. Y escuchemos a nuestra gente para desarrollarnos. Una persona educada, bien educada, le da vergüenza hacer mal, le da vergüenza hacer daño. Una persona bien educada se enaltece de ver que hay mejoras. Por supuesto. Claro, Entonces, preocupémonos por educar. Y entre más gente educada tengamos, mejor va a ser nuestra economía. Y con una economía sólida, este país va a volar. Y vamos a aprender a aprovechar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y aprovecharlo correcta y adecuadamente. Correcto, correcto. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias por recibirnos. Ahí está el compañero Rudy detrás de cámaras. Muchas gracias también. Y hoy es un día espectacular. Esperamos que nos sigan acompañando. Esperamos que nos sigan en nuestras redes. La intención que nosotros tenemos es siempre compartir un mensaje positivo y siempre orientados hacia la educación. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a la audiencia, muy amables por soportarme, diría yo. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, hemos presentado Sin Protocolos. Producción y presentación, Rudy Gómez y Alex Zúñiga.